Ahí Sí, estamos profesor. para lo que Pongo presentación en la pantalla. Sí, sí, adelante, como ustedes la tengan diseñada, adelante. Va, listo. Según yo ya está. Está viendo, ándele. Ya con la Ya, muestra que estoy, no, ya nada más de ver lo que es el acercamiento que están haciendo ahí con su imagen, no, es excelente la explicación sobre el concepto de límite. Nada más con el puro gráfico que estoy viendo, excelente. Bien, pues no sé en Gracias, qué profe. parte van a empezar. bueno, profesor, nosotros, bueno, mi equipo y yo vamos a presentar el tema de los límites y pues empecemos, ¿no? La Adelante. definición de límite se puede tener como la aproximación hacia un punto concreto de una sucesión o una función, a medida que los parámetros de esta sucesión o función se acercan a un determinado valor. En cálculo, este concepto se utiliza para definir los conceptos fundamentales de convergencia, continuidad, derivación, integración, entre otros. Pero, ¿qué es lo que quiere decir esto? Realmente, lo que podemos entender como un límite es el acercamiento de dos variables, podemos tomarlo así. Por ejemplo, cuando tomamos dos imanes y los empezamos a juntar y a juntar y a juntar y a juntar, el espacio mínimo que va quedando entre ellos. Ven que normalmente los imanes se repelen, ¿no? Ese espacio pequeño, 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 minúsculo que queda entre esos dos imanes sería el límite. También podemos tomar un límite como por ejemplo cuando un meteorito cae a la Tierra. Conforme van variando las variables, vaya la redundancia, va a ir cambiando la posición en donde va a caer, como podemos ver en la imagen 2. También en las gráficas podemos expresar el límite, como el profesor ya lo había dicho, del acercamiento. En las variables se puede ver más claro. Otro lugar donde podemos ver los límites, y en este caso cuando los límites tienden a infinitos, es en la lotería. Cuando nosotros apostamos en la lotería y compramos un boleto, nosotros estamos compitiendo contra muchísimas personas, infinita cantidad de boletos. Por lo tanto, la probabilidad de que ganemos tiende a cero. Por lo tanto, nuestra probabilidad va bajando, 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 hasta un número minúsculo, minúsculo, el cual sería el límite. Los límites también tienen propiedades. En este caso, tenemos la propiedad de cuando tienden a una constante, sería esta misma constante. Todas estas propiedades normalmente es muy recomendable guardarlas en un formulario. No es como que sea necesario aprendérselas, sino tenerlas en cuenta o a la mano para poder saber dónde aplicar cada límite. Cuando tiende a una constante, a una identidad, las sumas de los límites, el producto de una función y una constante, un producto, un cociente, un logaritmo, una potencia, entre otras propiedades de los límites. Todas estas nos ayudarán a tener mayor precisión en los cálculos de los límites cuando hay más variables o más límites pues, metidos en nuestro cálculo. A continuación, mi compañero va a explicaros otro poco acerca de los tipos de límites. Sí, voy a presentar yo ahora para darles mi parte, ¿ok? ¿Podrías dejar de presentar tantito? Y ya para Ah, pasar. sí, perdón. Sí, por favor. Ah, Ok. um, bueno, yo les voy a hablar acerca de los tipos de límites. Y bueno, comenzamos por la notación que se utiliza para un límite, ¿no? Habitualmente se utiliza nomenclatura lim para indicar la palabra límite. Debajo, una literal. Casi siempre se utiliza la literal X para indicar el valor. Sin embargo, puede variar. Esta no es una obligación de que sea la X, puede ser H de X, G, más bien H que tiende a y una variable, sea cual sea, un número real, este, o cualquier número negativo, positivo, etcétera, pero tiene que pertenecer a los reales.
Entonces, se va seguido de la indicación de la función, que en este caso sería f de x, y pues seguido del resultado. Cuando un límite tiene un valor real, es cuando, por ejemplo, aquí en este límite, que para quitarnos de números y de signos, lo denotamos como a. Cuando el límite está en a, podemos ver que la función, que es esta, la vamos a llamar g de x, al evaluar en a, o sea, en el límite al que queremos llegar, nos va a dar como resultado la L que está en el eje de las Y o también llamada la asíntota. Pero, bueno, L tiene que ser un número finito, un número que por su naturaleza, al ponerla dentro de la función, tengamos una función definida con un valor que nos dé tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Aquí se puede decir que cuando se determina que el límite tiene un valor real y finito, se dice que el límite existe. Ok. Bueno, de aquí vamos a pasar al cuando los límites no están definidos o más bien no son coincidentes. Aquí podemos ver dos partes de una sola función. Aquí esta función es f de x, pero como vemos se parte, por así decirlo, en puntos específicos. En este caso, aquí en el 5 es un valor que no está definido. Porque, como para ponerlo en un ejemplo, si pusiéramos el valor 5, no existiría, ya que en el extremo de las y cuando se acercan por el lado derecho, nos daría como resultado la y1, que si le ponemos un número cualesquiera, sería un 5, por ejemplo. Esta y1, ¿qué sucede? Que no me va a dar lo mismo cuando evalúe, pero cuando me aproxime al 5, pero por el lado de la izquierda. Cuando voy a querer evaluar de esa parte, más bien de ese lado, lo que me va a suceder es que noto que la función en esta parte es distinta, no es coincidente. Aquí la recta o la prolongación no sigue, no continúa, sino que más bien se parte. Y aquí podemos ver que sube de repente a la y como a 2, que la podremos llamar así, pero es un valor distinto. Cuando los valores son distintos, se dice que los valores, más bien se dice que los límites no son coincidentes porque la función no me arroja los mismos valores al evaluar esa y de izquierda o derecha. Y bueno, los límites en infinito son llamados así porque, por ejemplo, aquí tenemos la función f de x. La tenemos -1 entre x menos 2. Aquí, ¿qué podemos ver? En el divisor tenemos una diferencia, ¿no? Una resta. ¿Qué sucede? Que si yo le pongo aquí el número 2, -2, me daría 0. ¿Y esto qué significa? Que la división entre 2 no está definida. Cuando una división entre 2 no está definida, significa que no pertenece al dominio. El 2 no pertenece al dominio de mi función, ya que si la x vale 2, se rompe, por así decirlo, ya que el denominador se anula. Y bueno, al anularse, pues ya vimos lo que sucede, ¿no? No está definida. Entonces, ¿qué sucede? Como vemos aquí en el gráfico, un ejemplo, esta función va creciendo de manera exponencial. Aquí, este valor, se me olvidó ponerlo, una disculpa. Vamos a suponer que aquí el último valor es 2, ¿no? Aquí. ¿Qué pasa? Conforme me voy acercando al valor 2, voy notando que al evaluar en estos valores, un ejemplo, 1,8, 1,85, 1,9, veo que me tiende a devolver valores que sí se encuentran definidos en el eje de las y, ¿no? Su abscisa sí se encuentra definida. Sin embargo, conforme me voy acercando, y aquí entramos a la definición del límite, que es no voy a llegar a evaluar como tal, no es simplemente evaluar, sino más bien tiendo a acercarme al valor que estoy indicando que es mi límite. Por eso es que al acercarme más al valor del 2, puedo decir que es un número muy pequeño. Supongamos que aquí en esta x yo pongo 1,8 menos 2.
Si lo hacen en su calculadora, da un número negativo y bastante pequeño. ¿Qué pasa si ahora pongo 1,999 menos 2? Entonces da un número negativo todavía más chico, 0,000 y 1, ¿no? Un ejemplo. Entonces, ¿qué sucede con la naturaleza de este tipo de funciones? Que cuando es un resultado de un número absurdamente pequeño, por así decirlo, o muy grande, ya sea como en este caso, un número decimal muy chico, 0,000 tanto, o un número muy grande, para poner un ejemplo, el número de estrellas que hay en la galaxia, se dice o se acostumbra a representar como el infinito, por lo que aquí cuando mi límite de mi x cuando tiende a 2 en esta función f de x, podemos decir que el límite es infinito. Y al ser un límite infinito, la asíntota es vertical. Y ya es por mi parte. Ya. Bueno, a continuación me toca a mí. Voy a empezar a Adelante, Luis. compartir mi pantalla. Adelante, Luis. Gracias, profe. ¿Me podrían avisar cuando ya la vean? Ya. Voy. Bueno, a mí me toca hablarles sobre la aplicación de los límites en algunas áreas o incluso en la vida cotidiana. Pues como sabemos y como ya nos explicaron nuestros compañeros, los límites permiten conocer el comportamiento de una determinada función. Pero pues quizás nosotros o la mayoría llegamos a pensar que los límites no tienen pues mucho tiempo en estudio, cuando en realidad hay datos y hay información sobre que los límites eran empleados para calcular áreas como el área del círculo en los tiempos de la antigua Grecia. Una aplicación en la ingeniería podemos ver en la diapositiva, ¿no? Que dice, en toda ingeniería debe conocerse los límites para saber las aproximaciones posibles con un margen mínimo de error. Ahí era con una disculpa. Y por ejemplo, en nuestra carrera que es ITSE, en la cual vemos sistemas, podríamos hacer algún ejemplo con el cálculo de la ganancia de la velocidad de algún sistema cuando se le agrega una mejora gracias a un microprocesador o cambiarle a lo mejor alguna tarjeta RAM o agregar una tarjeta gráfica. Ya obviamente dependería de las especificaciones de nuestra computadora. Otros ejemplos en la ingeniería, por ejemplo, serían la ingeniería civil. Cuando se hace el cálculo para comprar los materiales, obviamente siempre se busca economizar. Y pues ya hemos visto, ¿no?, que no resulta de la mejor manera, pero pues se busca economizar y aún así dar el mismo soporte, la misma duración a las construcciones. Y pues ahí se aplican el límite pues para poder hacer una disminución de gastos. Otros ejemplos, hay un ejemplo en la vida cotidiana pero muy común, el que a lo mejor no nos hemos dado cuenta muchas veces. La mayoría de nosotros hemos jugado fútbol y pues sabemos, ¿no? Sabemos cómo recibir a lo mejor un pase, cómo tener que darlo, o la mayoría hemos sido porteros, cómo tener que parar un balón y no dar a lo mejor algún rebote que le beneficie al equipo contrario, en fin, ¿no? En fin, una infinidad de situaciones. Pues para esto lo que hacemos es básicamente calcular de cierta forma muy rápida y sin darnos cuenta de la velocidad a lo mejor del balón, si viene rebotando, todas las variables que trae, ¿no? Para poder o atajar o recibir el pase o incluso hasta dar un pase sin tener que equivocarnos y pues darlo al pie. Pero obviamente estas no son las únicas aplicaciones en la ingeniería, de los límites. Pues no solamente lo podemos hacer en la ingeniería o en el fútbol. Por ejemplo, en la administración, y vamos hacia área 3, ¿no? Un poquito. En la administración,
Los límites pueden ser utilizados para saber el nivel de producción y encontrar el menor costo posible para generar una mayor ganancia. Esto es similar básicamente a lo que les comentaba de la ingeniería civil. En economía, el límite ayudaría a conocer el valor máximo mínimo que puede adquirir el dinero en algún mercado financiero en un determinado periodo. Pues, por ejemplo, cuando se devalúa el dólar, cuando sube, o un ejemplo sería cuando se devalúa el peso, ¿no? Y por ejemplo, otro ejemplo que se me viene a la mente ahorita es, pues, ya para un poquito más claro, en la vida cotidiana sería cuando salimos a dar una vuelta, que salimos a pasear a nuestros perritos, ¿no? Pero pues a lo mejor se ve que va a llover y pues tenemos que hacerlo rápido. Entonces, pues buscamos una manera de que nuestras mascotas puedan disfrutar ese paseo, pero que no nos haga alejarnos tanto de nuestras casas y que nos haga economizar un poco de tiempo en dejar de dar tantas vueltas y hacemos una ruta preestablecida, ¿no? La cual seguimos con las mascotas. Pues básicamente serían algunas de las aplicaciones que podemos encontrar en los límites. Y pues, no sé si tengan alguna duda o quieran hacernos alguna pregunta. Espero si me haya dado a entender. Es que son bastantes nervios con el profe. No. Bueno, voy a dejar de compartir mi pantalla, profesor. Sí, adelante. Por mí veo una exposición muy completa. Créeme que me emociona ver que ustedes, sin conocerse y a la distancia, se hayan puesto bien de acuerdo, porque tiene los tres momentos de su explicación, que es la parte teórica de definición, lo que es la interpretación geométrica y lo que es la aplicación. Así como los ejemplos que mencionan, hay muchos. Ustedes, telecomunicaciones, sistemas, los límites, pues ustedes los van a aplicar más concretamente en circuitos electrónicos, ¿sí? Al analizar cómo pasa la corriente de un punto a otro, siempre vamos a tener por ahí lo que son los nodos. Entonces, pues pasa una cantidad de energía sobre ciertos puntos de sus circuitos. Entonces, pues siempre cuidan, ¿verdad? Pues lo que es el calentamiento, lo que es la resistencia. Y ahí es donde el caso de los límites va a tener una mayor aplicación. Bueno, ustedes van a ver la mayor aplicabilidad de esto. Pues mencionas ejemplos, un poquito más de la vida real, pero así en concreto hay cuestiones más finas, pero ya estamos hablando cuestiones del orden científico, ¿sí? Pues a mí me complace que ustedes hayan hecho pues una exposición íntegra. Eso es lo que yo veo. Sin en cambio, pues yo le voy a dejar que sus compañeros hagan una participación. Y sí me gustaría nada más que me pongan una de las primeras diapositivas donde están los gráficos, porque cuando yo les dije, nada más de ver ese esquema gráfico de acercamiento, cómo los puntos se van acercando, cómo vamos a llamarlo, van transitando sobre la gráfica. Bueno, ahí vemos prácticamente los movimientos, aunque en el caso así como lo muestran, hay muchas cosas que se tienen que interpretar. Hablamos de acercamientos a un punto fijo, acercamos por izquierda, acercamos por derecha, nos centramos sobre el gráfico, pero también hay que girar la atención hacia otro eje que a veces descuidamos.
atinadamente los compañeros un gráfico le ponía Y1 igual a 2 y el otro Y2, Y1 y nos daba 5 y el otro nos daba 12. Pues ahí hablamos de una función discontinua, de discontinuidad de salto. Sin en cambio, en la primera gráfica que me muestra quien hizo la presentación primero, ¿Quiere que es se la Hugo, ¿verdad? comparta, profe? Sí, sí, ahí, bueno, esa es la que ahí quiero precisar con ustedes. Ajá. No, nada más quiero precisar el momento en que, pues a mí me emociona ver ese gráfico, sinceramente. No se puede abrir de tal manera, ándele, ahí está. Bien, pues yo aquí a la distancia, pues no me van a permitir verla, señalar con el cursor. Sin en cambio, les pido su atención, grupo. Si quiere, Por profe, ejemplo, le ponemos para que pueda tratar de señalarla. bueno, adelante. Sí, sí, A ver, sí. perdón, Bien, creo que ahí donde está su cursor, compañeros, el punto fijo, el que no se mueve en el eje de las X, ahí déjelo, por favor. Ahí está bien el cursor. Bien, si nosotros centramos nuestra atención en el eje de las X, cuando dice ese es delta, es delta, entonces se están acercando a un punto fijo, que es ahí donde está el cursor. En el caso de los límites, cuando nosotros ahí visualizamos dos acercamientos, nosotros siempre vamos a tener controlado el acercamiento horizontal. Si nosotros estamos a la derecha del punto señalado con el cursor, ese de C más delta, entonces nos estamos acercando por la derecha. En la otra parte que está, donde dice la parte que está, ese punto que llevan, ese con el cursor, ahí decimos que nos estamos acercando por la parte izquierda o la parte de los negativos, ¿sí? Y sobre el gráfico, váyanse sobre el gráfico, quiero que se acerquen del lado derecho de la gráfica, como viene el punto, o más arribita, eso. Ahora síganlo. Ese punto fijo que está en azul nunca se mueve. Entonces ustedes, cada que dan un valor de X por el lado de los positivos, van tomando también un valor de Y, que es el que refleja hacia el lado de hacia el eje de las Y, las famosas épsidos. Ahí está. Bien, aguánteme tantito por ahí. Cuando ustedes se acercan por izquierda por la derecha al punto C, que es su constante, entonces el valor de Y, vean que también tiene dos movimientos, que nosotros le llamamos por abajo o por arriba. El L menos épsido y el L más épsido, ¿sí? Entonces, cuando nosotros resolvemos un límite, si L más E más épsido y L menos épsido se acercan a donde está parada el cursor, si esos dos son iguales, donde en una de las gráficas me pusieron L1 igual a L2, el límite existe, ¿sí? Si L más E es igual a L más épsido, voy a leer, no es que como vi una E, es L más épsido, si L más épsido es igual a L menos épsido, entonces se dice que el límite existe. Bien, aquí lo tienen ustedes nuevamente, nada más que aquí separan el límite, ya ahí les faltó poner la función, ¿sí? Es igual a L, entonces ahí debería decir L1 y el otro dice L2, el límite existe. Bien, señálenme por favor con el cursor, la L, esa mera. Ahí, por abajo, dice L menos épsido, se acerca, y por arriba, L más épsido, se acerca a un punto. Ahí hablamos de que converge. Si el acercamiento por abajo y el acercamiento por arriba se convergen al punto L, entonces L1 por la izquierda y L2 por la derecha son iguales, entonces así concluimos acá en la parte inferior, el límite existe, el límite existe.
Bien. Muéstrenme, por favor, un gráfico donde está la asíntota. Ahí tienen uno muy bonito, donde me presentaron una asíntota. Esa está perfecta. Ajá. Entonces, ahí, aunque nada más están haciendo un acercamiento, el que muestran podríamos decir que es un acercamiento que hacen por el lado izquierdo. Pongan su cursor, por favor, del lado izquierdo. Eso. Entonces, ustedes están por la izquierda. Acérquense hasta donde está la asíntota. Ahí está bien, ¿ok? Ahí está bien. Entonces, cuando ustedes se acercan por la izquierda, como ustedes dijeron, la diferencia de acercamiento entre el punto donde está cortando con el cursor es infinitamente pequeña, pero a medida que ustedes se acercan por la parte de los negativos, entonces el valor de Y es muy grande. Váyase hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Por eso dicen que se va a ir al más infinito, ¿sí? Entonces, mientras mientras el acercamiento, póngase del lado izquierdo, por favor, póngase su cursor, ahí está bien. Mientras ustedes se están acercando por la parte de los negativos a un punto muy fijo y la diferencia es infinitamente pequeña, ¿sí? En cuanto al acercamiento, el valor de Y va a ser muy grande. Entre más cerca está del punto fijo, el valor de Y va a ser muy grande. Entonces ahí hacen una simulación por la izquierda. Ahora, aunque no está señalado, ahora póngase del lado derecho. Ponga el cursor del lado derecho. Ok. Aunque no se emiten los acercamientos del lado derecho, entonces nos podemos acercar también del lado derecho y entre más cerca está de esa ahí donde está el cursor, ¿sí? Lo mismo, entre muy cerca está, igual el valor de Y empieza a crecer, a crecer, a crecer muy, muy rápido. Entonces, L1, podríamos decir, tiende a más infinito y L2 también tiende a más infinito. Entender que los infinitos no es un número. Los infinitos es un comportamiento de crecimiento o de decrecimiento de la función. Entonces, este es el tipo de discontinuidad infinita. El límite de la función no existe y gráficamente se caracteriza por la presencia de una asíntota en este punto de acercamiento. Bien, en el caso del anterior, regréseme por favor a la gráfica 1, aquí. Por ejemplo, en A, cuando ustedes sustituyen, póngase por favor ahí, cuando ustedes sustituyen A en la función g de x, váyase a g de x, por favor, acá donde está arriba, eso. Cuando ustedes sustituyan A ahí en g de x, pues ahí es cuando nos da un 0 entre 0, ¿sí? Cuando ya trabajamos de manera algebraica, factorizamos y simplificamos, y ya volvemos a evaluar, entonces encontramos que la gráfica existe su límite y que solamente la discontinuidad es en un punto. Ahí hablamos de una discontinuidad removible, ¿sí? Ya hablando del otro concepto de continuidad, ¿sí? Este que está aquí, déjenme antes el anterior, perdón, déjenme el anterior. Regrese, no la anterior. Esta, allí donde está señalando, ahí también la función es discontinua y ahí se llama función discontinua del tipo infinito o esencial, presencia de asíntotas. Bien, ahora sí, póngame la tercera, por favor. Qué excelente trabajo hicieron ustedes. Bien, aquí lo que ustedes simulaban, la flechita está, póngase por favor del lado izquierdo, del lado izquierdo del 5. Ahí está bien, perfecto, ahí está. Cuando ustedes se acercan a 5 por la izquierda, ¿sí? Muy cerca de él, el valor de Y que tienen, me dicen Y1 que es igual a 5. Entonces, Y1 o L1, como lo definieron anteriormente, Y1 o L1 vale 5. Ahora póngase por favor del lado derecho. Ándele, ahí está bien. Cuando ustedes se acercan por la derecha, y obsérvenlo, ambos
por la izquierda y por la derecha se están acercando a 5. Sin en cambio, muy cerca de 5, cuando se acercan al 5, el valor de Y, que es el que está por encima, pues les da 12. Sí, les dio 12. Entonces, L1 y L2 diferentes. Ajá. Y si el límite de la función por la izquierda y el límite de la función por la derecha son diferentes, el límite no existe. Y qué hermosa se ve esta gráfica. Aquí hablamos de una discontinuidad de salto. Como ustedes lo decían cuando lo expusieron, pues ahí no, hay una discontinuidad, hay un intervalo entre la gráfica inferior y la gráfica superior que no las une. Ajá. Ese es el tipo de discontinuidad de salto. Perfecto. Por ahí vi una anotación nada más donde decían X negativa. No, es X por la izquierda y X por la derecha. Muéstrenme otro, a ver si alcanzo a ver otra grafiquita. Otro símbolo. Ah, aquí, este está perfecto. Ahí déjenmelo, por favor. Póngase, por favor, en el límite. Ahí está, límite de f de x. Está la función acá ahí mero. Ese 2 que está, ese signo negativo que está por encima del 2, ese significa acercamiento por la izquierda, que lo pueden relacionar perfectamente si decimos que el límite de la función f de x, cuando x se acerca a 2 por la parte de los negativos, ¿sí? Límite de f de x cuando x se acerca a 2 por la parte de los negativos. Bien, y bueno, por eso les decía yo, faltó acá el otro por la derecha. Es lo mismo, acá diríamos, póngase del lado derecho, por favor, aunque no está el gráfico que falta ahí igual diríamos, límite de f de x cuando x se acerca a 2, y entonces en la parte superior del 2 se le agrega un signo positivo. Ándele, en lugar de ese negativo, acá del lado derecho, le agregamos un símbolo, un signo, perdón, positivo. Entonces, ese signo, ese perfectamente, no se dice X tiende a 2 negativo, no. El lenguaje preciso es X se acerca a 2 por la parte de los negativos, o X se acerca a 2 por la parte de los positivos, compañeros. Ya nada más para redondear y que ustedes adquieran esa simbología de manera precisa. Bien, pues espero que pues haya yo contribuido tanto al equipo que expuso como al resto del... Aquí, déjenme ahí, esa está perfecta. Antes, déjenme, esa que estaba aquí, está perfecta. La gráfica anterior. Está perfecta, la gráfica anterior. ¿Sí? Antes de esta hay otra, no, una que está así con colorcitos. Esta está perfecta. ¿Sí? No me la muevan, era la anterior. No. Antes de esta pusieron una. Esa, no me muevan esa, por favor. Bien, ahí vean, por ejemplo, en la parte del gráfico, todas se están moviendo por la izquierda, ¿verdad? Todos el puntito verde se acerca, es ese acercamiento por el lado izquierdo, por eso lo pone en la parte, donde dice 1, notación, esa A en la parte superior tiene un signo negativo. Entonces, pues aquí vi que son acercamientos por la izquierda. No tienen una imagen donde es el complemento de estas, porque veo que en todos los gráficos se están acercando por el lado izquierdo. No encontrar una imagen similar a esta, pero ahora por la derecha, ¿verdad? Bien, pues esa a mí estas propiedades, déjenla ahí las propiedades, ¿sí? Déjenme las propiedades, por favor, están excelentes. Bien, cuando nosotros estemos resolviendo un límite y que por alguna razón no sepamos qué hacer con una expresión, en el procedimiento nos quedamos así, bueno, ¿qué hago y ahora qué sigue? Yo como maestro a veces, aunque ya tiene una experiencia, pero al resolver un límite con características diferentes, diciendo, ¿y ahora qué sigue?
Ajá. Y entonces, pues, como todo aprendiz, le pregunto a alguien que tiene mucho más experiencia y le digo, oye, no entiendo esto, ¿qué pasa? Ah, mira, pues es sencillo, mira, apóyate en estas propiedades o apóyate en esta propiedad, no la dejes a un lado y ya con esto tú vas a comprender. Yo les debo les confieso que cuando yo tengo alguna duda, porque yo sigo aprendiendo, compañeros, no se creen que uno sabe mucho. Cuando yo tengo una duda, regular, yo acudo a la asesoría de un físico matemático nato, ¿eh? Es mi amigo, él estudió en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, el Politécnico. Ujú. Entonces, es matemático, tiene una formación muy, muy sólida, muy rígida sobre los conceptos matemáticos. Entonces, pues yo acudo a él, yo le digo, oye, mira, no comprendo esto, ¿cómo entiendo esto? ¿Cómo lo veo? ¿Qué hago? ¿Sí? Y ya él, pues, con esa dedicación, con esa atención, me dice, mira, es por esto, este concepto, o a veces me manda una referencia bibliográfica, mira, lee este libro en estos puntos, ahí especifica esto, a lo mejor es lo que tú necesitas. Y sí, pues ya cuando veo, dije, con razón, no comprendía. Bien, dice una constante, el límite de K es una constante, ¿sí? X se acerca, X es la variable independiente, que se acerca a C es el punto fijo, es el que está en el eje de las X, en el acercamiento. Entonces lee así, el límite de una constante, cuando la variable independiente, que es X, se aproxima a un punto fijo en el eje de las X, el valor de ese límite siempre va a ser la constante. ¿Por qué siempre va a ser una constante? Si ustedes grafican esa función en el plano cartesiano, y igual a k, pues es la gráfica que coincide con el eje de las x o es paralela al eje de las x. Entonces, para cualquier valor diferente de x, la constante nunca cambia. Ajá. Entonces, eso es lo que nos indica. Te acerques por la izquierda o por la derecha, pues como haz de cuenta como si tuviera un techo en la parte superior, que es una recta horizontal, pues ahí siempre va a topar. Entonces, el límite de una constante es la constante. En la propiedad 2, el límite de la función identidad, ¿sí? ¿Quién es la variable independiente? Es X. Si ustedes la sustituyen ahí, pues les va a quedar la propia C. Ajá. El límite 3 se lee así. El límite de K es una constante por una función, pues es equivalente a sacar la constante, ¿verdad? Del operador límite y calcular el límite de la función. Esto ya nos está dando los elementos para lo que es la derivada. Más adelante decimos, la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función, ¿sí? Bueno, la siguiente es el límite de una suma de funciones, ¿sí? De un número finito de funciones, pues equivale a calcular el límite de cada sumando. Lo mismo para la resta. El caso del producto, el límite de un producto de funciones, el producto de los límites, ¿sí? Acá abajito en el cociente, ¿va? El límite de un cociente de funciones, en la parte inferior ya está ahí acá en cociente, acá dice el lado izquierdo, ándele ahí. El límite de un cociente, pues si se me dificulta, ¿verdad? Pues lo calculo el límite de la función numerador y calculo el límite de la función denominador. Si alguien de ustedes conoce o ha utilizado lo que es la regla del L'Hopital para calcular límites indeterminados, pues eso es lo que se hace. Se calcula la derivada de la función en el numerador y calculamos después la derivada de la función denominador. Eso es la propuesta que hace esta propiedad. Y adelante, esta regla de L'Hopital, pues muy útil. Yo lo utilizo para comprobar
y la aplico en la solución de límites, pues que realmente no tienen un proceso de factorización o su proceso de factorización es muy complejo. Entonces, ahora sí, pues traigo un arma de ese calibre, la regla del L'Hopital. Pero aquí en los casos de nosotros, del 1 al 19 o del 1 al 16, que son los que están un poquito más, que sus procesos de factorización relativamente sí los hay, no tiene caso aplicar la regla del L'Hopital. Bien, me voy a donde ponga su cursor, donde dice una potencia, ajá, donde dice acá en lado izquierdo, ahí está. Bueno, ahí es el límite de una función elevado a otra función, ¿sí? Entonces, ¿qué será? Una función base y elevada a una función exponente. Entonces, pues muy práctico, ¿va? Calculamos el límite de la función base y luego nos vamos a calcular el límite de la función constante. Aunque no siempre la parte de exponente no siempre contiene a la variable independiente. Ahí está general, dice g de x, pero g de x no necesariamente debe ser una función que forzosamente esté acompañado de la variable. Puede ser nada más una constante. Y entonces pues, se calcula la derivada de la función base elevada a la derivada de la función constante. Y si ya nos quedó claro la primera propiedad, bueno, pues decimos, bueno, pues la derivada de la función constante es la propia constante. ¿Ok? Y bueno, en la parte donde dice un logaritmo, por favor. Póngase, por favor, donde dice un logaritmo. Bien, ¿cómo se lee esto? Ojo con la lectura que voy a hacer. Dice límite del logaritmo de una función f de x cuando x tiende a c. Ese es igual al logaritmo del límite. Es al logaritmo del límite de la función. A veces cometemos un pequeño error porque decimos es igual al logaritmo por el límite. No. Se lee logaritmo del límite de la función f de x cuando x tiende a la constante. Bien, pues hermoso donde dice cómo se calcula el límite de una función exponencial. Ese requiere inclusive de una demostración muy bonita para llegar a obtener el límite de esta expresión. Bien, compañeros, pues espero que con lo que ustedes me han mostrado haya yo aterrizado algunas cosas que sus compañeros pues no le veo que tienen la información, pero les faltó explotar lo que tienen ahí, ¿sí? Una diapositiva uno la presenta con la intención de explotar todo el contenido. Y bueno, yo reconozco todo el esfuerzo del equipo, pero ahorita con la intervención que hago, mi propósito es profundizar nada más un poquito. El trabajo es perfecto, compañeros, pues eso es lo que yo les aporto a su trabajo. Le dejamos la participación. Si alguien de ustedes, compañeros, quiere aportar algo a la presentación de los compañeros, adelante. Adelante, compañeros. Si alguien, Katia, tienes algo que comentar a la exposición de los compañeros, adelante. Katia, activa tu micrófono. Bien. Pues, Activa tu cámara, hija, para que te vean y si vas a aportarles algo al equipo o algún comentario, bienvenido, Katia. pues es que no puedo prender ahorita mi cámara. Pero está bien, respetamos, hija, respetamos, está bien. Sí, no, adelante. Pero no, estuvo bien la presentación, o sea, yo la comprendí y pues ya tomé algunos apuntes. Y creo que algunas dudas que yo tenía respecto a pues las asíntotas, pues ya me las resolvieron. Sí, ya aquí vamos a sacarle todo el provecho a la exposición, porque la parte que están exponiendo sus compañeros es el concepto de límite, pero para hablar del concepto de límite,
pues hablamos de una función que puede ser continua o una función que puede ser discontinua. Entonces, por eso digo que fue una exposición íntegra, porque no solamente aterrizaron el concepto de límite, sino con los gráficos, allí nos dio toda esa oportunidad de ver los 3 tipos de discontinuidad de la función, ¿sí? Entonces, para mí es una exposición completa. Ajá. Bien. Gracias, Katia. Sí, gracias. ¿Alguien más, compañeros? Chamet, que estás por acá bajito, te veo acá en Chamet Parra. Sí, acá. ¿Algún comentario? Adelante, No, Chamet. pues no, realmente no hay comentarios. Como comenta Katia, pues yo creo que fue una exposición muy completa, igual que usted. Sí aterrizaron algunos o algunas dudas mínimas y pequeñas en cuanto a lo que usted también ya había explicado, pero creo que fue una buena exposición. Bueno, al menos a mí me pareció buena y pues no hay más que agregar. Ok, compañeros. Pues por mi parte es todo, compañeros. Veo, son 5:27. Tampoco quiero abusar de su tiempo. Yo sé que ahorita tienen con nuestro Bogar. Yo creo que ya los está esperando en el aula virtual. Muchas gracias. Excelente tarde. El próximo lunes, primero Dios,